Hello, hello, ¿cómo están? Oigan, llevo un tiempo recibiendo unos cuantos mensajes de ustedes preguntándome que por qué ya tiene tiempo que no me conecto ni en vivo ni para hacer clases sobre astrología, pero es que vengo de todo un proceso de cambio interno, de un proceso de transición, de reencontrarme y también de crear como una nueva imagen, pero creo que tiene que ver mucho con encontrar mi propio estilo, no solamente físico, sino cómo cuento las cosas. Y bueno, esta es la razón por la que estoy contándoles esto en este momento, por la que me senté aquí frente a la cámara para venir a contarles esta situación. El cambio es lo único constante en la vida y realmente los procesos de transición son muy necesarios. Entonces, ¿qué mejor que aceptar el momento en el que uno está para enfrentarse a esta nueva versión o para simplemente ser y asumir esta nueva versión? Entonces, quiero contarles sobre el nuevo taller de astromarketing que diseñé y tiene mucho que ver con toda esta situación de renovación, de cambio de imagen, tanto mía como de The Witch. Y quiero compartir con ustedes esta gran herramienta porque independientemente de si tenemos alguna estrategia o no para hacer la propuesta o hacer un lanzamiento, proponer un nuevo servicio, firmar un contrato, hay algo que no consideramos o no solemos considerar al momento de hacer esas situaciones y es el clima astrológico. El ambiente, el entorno, la energía que se está generando en el cielo, que puede ser favorable o que puede hundir por completo ese proyecto, marca, negociación, contrato, etcétera. Entonces, hay algo que se llama cosmobiología y es el estudio de ese panorama energético al momento de hacer algún lanzamiento o hacer alguna propuesta. Considero que la astrología es una gran herramienta de autoconocimiento que nos da esa hoja de ruta para tener claridad sobre hacia dónde vamos en nuestra vida. Y esto es algo que aplicamos de manera personal, pero si nos da ese mapa, como por qué no podríamos aplicarlo en el tema de los negocios. Entonces, la cosmobiología analiza todo este entorno energético pero desde la carta astral de ese proyecto, de la marca o del negocio. Se los voy a contar con el ejemplo de The Witch para que vean de qué estoy hablando. Yo esto, cuando lancé The Witch por primera vez, no lo sabía porque yo estaba en mis pininos. Eh, Apenas estaba comenzando este camino astrológico, estaba practicando, pero por supuesto que no había este enfoque o no estaba en mi radar, porque eso es algo que sí existe y existe desde hace mucho, eh, pero no lo había considerado así. Entonces yo lancé The Witch el 2 de septiembre del 2020 y mi primera publicación en Instagram, porque fue ahí en donde inicié, en esa red social, mi primera publicación fue a las 12 del día. Entonces, digamos que con esos datos, hoy por hoy tengo una carta astrológica de mi proyecto. Y eso me ha dado, híjole, un panorama increíble de trabajo para saber en qué momentos puedo hacer lanzamientos, puedo hacer talleres. Las clases, pues saben que independientemente del panorama astrológico, las voy a dar, pero hay veces que me pregunto, bueno, ¿y por qué no tienen tanta visualización o de qué depende, ¿no? Que sea, no sé, una herramienta exitosa o no. Bueno, depende del día, ¿no? Y del clima astrológico que hay en ese momento. Pero lo que quiero contarles y el ejemplo que quiero ponerles precisamente es este proyecto, pues porque es el que más conozco. Entonces, últimamente he estado haciendo encuestas en esta parte de renovación, de esta idea que yo tengo de yo cambio mi estilo y por supuesto está cambiando lo que comparto con ustedes. ¿De qué tipo es mi contenido? Porque hay diferentes rubros que se pueden abarcar en el momento de hacer contenido. Y mi contenido principalmente es educativo, ¿ok? Sabemos que septiembre es mes Virgo y es mes Libra.
Entonces, cuando yo lancé mi marca, y realmente fue algo intuitivo, pero se las voy a poner así. En el 2020 yo ya tenía lista la agenda del 2021 y yo estaba buscando canales para poder compartir que tenía esa agenda. No solamente era compartir la astrología como yo la entiendo, sino esta herramienta que diseñé para mí, para ustedes, para poder conocernos, para poder entender la astrología de una forma muchísimo más sencilla, porque sabemos que es un tema complejo. Y para septiembre de ese año yo ya tenía la agenda, se estaba produciendo, estaba viendo todo este tema con los proveedores y algo en mí me dijo, a ver, las agendas normalmente se suelen vender entre noviembre y diciembre, entonces para noviembre tú necesitas tener un canal que ya tenga personas, que ya tenga followers, como lo queramos ver, pero tú ya necesitas tener como esa base. Entonces yo me dije a mí misma, Jimena, 2 meses antes vas a hacer ese lanzamiento, vas a empezar a hablar sobre astrología, vas a empezar a publicar para empezar a generar una comunidad, para que en noviembre, cuando lances esa agenda, entonces ya tengas posibles compradores. Entonces, llegó septiembre y pues me latió el 2, la verdad, creo, me parece que era lunes. Ya revisé mejor en el calendario qué día era y era miércoles 2 de septiembre del 2020. Y mi primera publicación fue ese día a las 12 pm. Yo ya calculé la carta astral de mi proyecto y entonces ahora veo que tiene un ascendente en Escorpio, que el sol está en Virgo en la casa número 10 y entonces tengo muchos elementos ahí que me están dando claves de qué se trata mi proyecto. Les decía que había estado haciendo encuestas para ver qué tipo de contenido era el que más les gustaba que compartieran y la mayoría respondió que educativo y esa era mi primera intención, compartir, enseñar sobre astrología para ese autoconocimiento. Y Virgo es una energía que habla de sistemas, que habla de educación, es una energía mental, a pesar de que es una energía de tierra, pero precisamente procesa esos datos, por eso también se está preparando para mostrarlo. Tiene este ascendente en Escorpio que si ustedes se meten a la biografía de Instagram y leen lo que dice, la biografía dice, diseño herramientas para conocerte, para acompañarte en este proceso. Y un proceso de autoconocimiento tiene que ver con venir a tu interior, conocer, abrazar tus sombras. Y eso no es un proceso muy bonito, es muy escorpiano, que digo, ok, o sea, de verdad, en cuanto empecé a ver la carta dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo hiciste esto? Algo que también se me hace así como que me vuela la cabeza es que la carta tiene el nodo norte en Géminis, porque en ese momento los nodos estaban ahí. Y un nodo norte es la dirección de vida, hacia dónde vamos. Y Géminis tiene que ver con expresar, con contar, también tiene que ver con enseñar. Nada más que de un modo lúdico, de un modo divertido, porque Géminis es la energía que tiene este arquetipo de el niño eterno. O sea, uno aprende las cosas cuando se divierte. Entre paréntesis, para confirmar esto y corroborarlo, yo me acuerdo que cuando iba en primaria tenía una maestra que nos enseñaba con canciones las cosas. Y de hecho tengo así, esto lo hicimos con una canción, pero vean cómo me acuerdo. Estábamos aprendiendo el tema del cuento. Entonces, qué era un cuento y cuáles eran las partes y muchas cosas. Y me acuerdo que la canción que elegimos tenía el beat de una canción de los Black Eyed Peas, la de I Got a Feeling. Entonces, toda mi canción empezaba así como, el cuento es, ya saben, y empezábamos con el ritmo. Una historia escrita en prosa. Y así, entonces, bueno, esto entre paréntesis, pero mi carta, la carta de The Witch, tiene este nodo norte en Géminis. Entonces, definitivamente el proyecto va como para enseñar. Y el nodo está en la casa número 8, una zona que habla de recursos compartidos. Entonces, por supuesto que ese conocimiento se está enseñando a alguien más,
pero en esa relación, en este ir y venir del mensaje de la comunicación, yo también aprendo mucho de lo que ustedes me cuentan. Por ejemplo, cuando he tenido sesiones, esto no siempre pasa, esto es algo que quiero aclarar, pero sí me han tocado varias sesiones de carta astral en donde yo les estoy contando, les estoy leyendo su carta, pero de pronto tengo como una sensación de iluminación de algo que yo dije, fue como, esto también es para mí. Entonces, con esto quiero llegar a que la carta de nuestra marca, negocio o emprendimiento tiene muchísimo que ver con nuestra propia carta astral. Por ejemplo, yo tengo ascendente Leo en mi carta astral y Leo en la carta de The Witch es parte de la casa número 9 y parte de la casa número 10. La casa número 10 es el medio cielo, las metas, el punto más alto, hacia dónde voy. Entonces, haciendo esta correlación, es como si mi proyecto me diera la oportunidad, o sea, como si The Witch me diera la oportunidad de yo poder verme, de yo poder expresar quién soy a través de ese proyecto. Es como entender el rol que yo juego a partir del mensaje que comparto. No sé si me explico, pero esto de verdad me explota muchísimo en la cabeza. Otra situación que me hace así explotar la cabeza es que yo en mi carta astral tengo un super stellium en Capricornio. Un stellium es la acumulación de 4 o más de 4 planetas o asteroides en un signo. Y la carta de The Witch también tiene un stellium en Capricornio porque tengo a Palas, tengo a Júpiter, tengo a Plutón y tengo a Saturno en Capricornio. Bueno, digo tengo, pero The Witch tiene esos asuntos en Capricornio. Entonces, se me hace algo muy, no random, no extraño, así tenía que ser, porque al final este proyecto está reflejando mucho de lo que yo vengo a hacer a través de mí. Y creo que lo más increíble es que esta situación, esta carta fue muy intuitiva, o más bien este proyecto es algo que salió de forma muy intuitiva, pero tiene unas condiciones que sí me favorecen, otras que hay que trabajarlas. Pero les cuento esto porque así como esta carta yo la tengo como de forma aleatoria, porque intuitivamente elegí ese día para hacer ese lanzamiento, quiero decirles que podemos crear la carta que más les favorezca para su propio negocio, para su marca o para su emprendimiento. Entonces, si no tienen idea de en qué emprender y quieren emprender, quieren tener un negocio propio, lo primero que vamos a hacer en este taller es revisar su carta astral. ¿Cuáles son sus talentos? ¿Qué se les da de forma fácil? ¿Cuál es su fuente de recursos? ¿De dónde pueden conseguir estos recursos económicos? ¿Cuáles son sus pasatiempos, sus hobbies? ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Qué disfrutan hacer? ¿Cuáles son sus metas a largo plazo? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo es la relación con los demás, con el público? Y a partir del análisis de ciertos sectores, vamos a sacar algún tema que a ustedes les resuene, ¿ok? Eso es lo más importante. Una marca exitosa tiene que ver con que haya coherencia y la coherencia es con tu propia energía. Entonces, si no hace sentido este proyecto que quieres hacer con tu carta, con tu energía, entonces sería como un no, esto no es algo que te va a contribuir. Por otro lado, si ya tienes una empresa, si ya tienes un negocio, entonces vamos a calcular la carta del día en el que hiciste el primer lanzamiento o a lo mejor en el que hiciste tu primera compra. Si igual puedes tomar en cuenta el primer día en que publicaste en redes sociales. Necesitamos partir de algo, tú vas a elegir de qué momento quieres partir y entonces vamos a ver lo que esa carta propone y si de plano es una carta que no favorece y eso se ve reflejado en que a lo mejor no tienes ventas, el proyecto se ha estancado en los últimos meses o de plano desde que lo hiciste no ha cumplido con las expectativas que tú tenías, entonces podemos crear una nueva carta y hacer un lanzamiento nuevo, es como un resurgimiento. Esto para volver al tema de que tenga sentido para ti. La idea es aplicar la astrología ahora en el tema de los negocios, pero este es un taller que está diseñado tanto como si ya tienes esa marca o apenas la quieres crear.
No necesitas tener conocimientos básicos de astrología porque lo que yo te voy a enseñar es ya la astrología aplicada. Vamos a entender a profundidad de qué trata la cosmobiología y te voy a poner ejemplos de marcas, marcas internacionales. Cuando hicieron lanzamientos, vamos a ver, vamos a comparar los cielos de cómo estaba el cielo el día de un super lanzamiento que tuvo un éxito y el día de lanzamiento de un producto que se vino a pique. Vamos a ver también cómo evitar el fracaso de esa marca o de ese proyecto, de ese negocio que tú tengas. Esto también lo vamos a entender con ejemplos y vamos a ver la influencia de los astros. Te voy a explicar lo que tienes que tener en cuenta de ese mapa astral de tu marca y la influencia de los astros, de los signos, de los planetas, de las estrellas. También en el siguiente módulo, porque aquí ya vamos para empezar el módulo 4, vamos a ver estrategias de anticipación. Entonces, todo lo que tenga que ver con eclipses, movimientos de los planetas retrógrados y también el movimiento lunar, te voy a explicar para entender qué es lo que le puedes contar a tu público. No te estoy diciendo que vas a hablar de astrología. Simplemente te voy a enseñar a usar el movimiento lunar para que tú estés al pendiente de qué necesita escuchar tu audiencia objetivo ese día para que tú vayas acorde con esa energía de necesidad y entonces puedas hacer ese gancho con las emociones de ese cliente. Esto no te lo estoy diciendo yo nada más desde el tema astrológico. Esto es algo que se enseña en marketing, en negocios, en ventas. La conexión emocional es muy importante y la luna es el astro que habla de las emociones. Y en el módulo final vamos a crear tu marca exitosa. Vamos a crear algo que se llama imán, que es ese elemento de atracción. Vamos a ver cuándo va a ser el nacimiento de tu marca, cuál es el equipo de astros que necesitas a tu favor. Digamos que si tienes un negocio de ropa, la energía, el planeta que se relaciona con ese tema es Venus. Entonces necesitamos una posición de Venus que te favorezca para hacer esos lanzamientos. Si tienes si tienes un proyecto o un negocio de ventas, necesitamos a Mercurio, porque es el planeta que vibra esa energía. Entonces, dependiendo también del rubro de tu negocio, vamos a ver cuál es ese equipo de planetas que te va a acompañar para estas estrategias. Y vamos a ver si es necesario hacer un resurgimiento y vamos a ver cuándo puedes hacer estos lanzamientos. Entonces, en este taller no solamente vas a aprender lo básico y que más necesitas, también te voy a dar material extra que vas a poder utilizar posterior al taller para tú hacer tus lanzamientos por cuenta propia. Te voy a regalar una asesoría después del taller. Puedas hacer este arranque y veamos qué es lo que le falta o qué le sobra a este proyecto. Así que vamos a iniciar el 28 de febrero. Va a haber dos grupos. Son grupos diferentes. Uno va a ser el grupo del miércoles y otro va a ser el grupo del sábado. Los miércoles nos vamos a reunir. Este taller es vía Zoom. Entonces nos vamos a reunir de 8 a 10 de la noche los miércoles. Iniciamos el 28 de febrero. Y los grupos de los sábados van a ser de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Iniciamos el 2 de marzo. Son 5 módulos más tu sesión, ¿ok? Más tu asesoría. Entonces, espero que te lata inscribirte en este taller. Insisto, creo que es una muy buena herramienta si quieres emprender o si quieres mejorar tu posición en el mercado.